Durante un tiempo los conventos y monasterios en muchos lugares de Europa convivían juntos, estaban juntos. ¿Qué pasa? Que se dieron muchos casos de relaciones sexuales entre religiosos con religiosas. ¿Qué pasa? Que se dieron muchos casos de embarazos y posteriores abortos. Y yo cuento un caso que se dio en un convento de Alemania, del norte de Alemania, donde se dice que drenaron un lago cercano al convento y descubrieron cientos y cientos de esqueletos y de niños. En el prólogo de este libro, Antonio Piñero ya apunta que estamos ante una institución que ha sobrevivido a pesar de la indignidad de muchos de sus jefes supremos. Este es el aperitivo con el cual empezamos a leer el nuevo libro de Eric Frattini, Los papas y el sexo. Y hoy aquí en Periodista Digital es un placer, como siempre, poder hablar un rato con Eric. Bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias, un placer. El secretario de un papa escribió: nunca se quede sola una dama con un sacerdote en Roma. Sí. Claro, la imagen que destila todo esto es, por un lado, jocosa, pasó hace mucho tiempo, ya está superado, pero caray, no deja de sorprender. Bueno, es que el sexo realmente es lo que decías tú al principio de la entrevista, ¿no? El sexo realmente, los papas han sido los mayores defensores de que los creyentes debían respetar el celibato, pero luego, curiosamente, ellos no han practicado el celibato, ¿no? Eso ha provocado... Déjame decirte que si yo he aprendido algo escribiendo este libro, ha sido que cuando terminé el último pontificado, el de Benedicto XVI, porque llega hasta Benedicto XVI, yo creo que lo que sí he aprendido es que el gran cáncer del catolicismo desde su creación ha sido el celibato. Si el celibato si hubiera sido una religión normal como fue el protestantismo o el luteranismo, donde a los religiosos se les permite casarse, ser personas normales y corrientes, se les permite casarse, tener sus hijos, tener relaciones sexuales con mujeres, es decir, no hay casos, por ejemplo, no se conocen casos en el protestantismo y en el luteranismo de casos de abusos sexuales sobre niños, por ejemplo, casos de pederastia, no existen, no se han dado, como se han dado en la religión católica, que sigue defendiendo en pleno siglo XXI el celibato. Yo en el libro una de las cosas que destaco es que realmente fue el Papa Juan XXIII, el Papa del Concilio Vaticano II, quien establece sube el primer escalón para la gran conspiración de silencio que ha habido desde entonces de la Iglesia Católica con respecto a los abusos sexuales de los casos de pederastia o abusos sexuales sobre seminaristas, porque no solamente ha sido sobre niños. Es decir, claro, el Papa Juan XXIII firma un documento en el año 63, a punto de morir, firma un documento que establece es una norma pontificia para los altos miembros de la curia de que deben esconder todos los casos de abusos sexuales sobre niños, casos de pederastia. Ese documento forma parte de la gran conspiración de silencio porque durante todo el pontificado de Juan Pablo II, que lo van a beatificar, que yo no estoy de acuerdo en que lo beatifiquen, y si pudiésemos votar, yo votaría que no a la beatificación, Juan Pablo II lo que hace es mantener ese halo de misterio y de silencio con respecto a los grandes casos de abusos sexuales que se estaban amontonando en la mesa del cardenal Ratzinger. De hecho, en Estados Unidos, si no fuera por esa bula papal dispensada a Joseph Ratzinger cuando fue nombrado papa, podría haber sido culpado de encubrimiento de criminales. Lo que pasa es que se salvó porque tenía inmunidad diplomática al ser un jefe de Estado, pero una juez federal, yo lo cuento en el libro, una juez federal pidió que nada más entrar en Estados Unidos fuera detenido y llevado a juicio como encubridor de un caso, de uno de los grandes casos de abusos sexuales de pederastia realizadas a niños, como encubridor, cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Qué pasa? Que la Secretaría de Estado Vaticana tuvo que reaccionar muy rápidamente pidiendo al Departamento de Estado que le asegurase a Condoleezza Rice, que le asegurasen de que el Papa no iba a ser detenido una vez pisase suelo americano. Imagínese las imágenes. Imagínese el FBI allí en el aeropuerto esposando al Papa. Bueno, es que sería una situación curiosa, porque si te das cuenta todavía no hemos visto a ninguno de los sacerdotes esposado. Yo no he visto todavía ningún sacerdote esposado por los casos de pederastia. El primero que he visto ha sido al sacerdote español siendo detenido y esposado por la policía chilena.
Es decir, que bueno, lo hemos hablado antes de si habría reacción por parte de la Iglesia Católica sobre mi libro. Mira, yo creo que la Iglesia Católica ha sobrevivido gracias a no reaccionar ante nada. Es decir, a no tomar una posición con respecto a nada. Y por eso ha sobrevivido. Es decir, ha sobrevivido 2010 años principalmente porque, claro, ante casos, por ejemplo, todavía estamos esperando que reaccione ante casos, por ejemplo, de cómo la participación de la Iglesia Católica en la operación, por ejemplo, Pasillo Vaticano, cuando ayudaron a escapar a los criminales de guerra nazis durante el pontificado de Pío XII. Porque muchos periodistas me preguntaban, bueno, pero Eric, es que viendo tu libro, ¿ha habido algún papa que ha respetado el celibato? Sí, ha habido algún papa que ha respetado el celibato, pocos, la verdad, de 261 ha habido pocos papas que hayan respetado el celibato, porque incluso San Pedro era un hombre que estaba casado, que es realmente el primer sumo pontífice, ¿no? Ha habido muchos papas que han respetado el celibato, lo que pasa es que han sido incorporados a mi libro. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, efectivamente respetaban el celibato, pero creaban normas pontificias con respecto al sexo. Pues, por ejemplo, contra la sodomía en los monasterios, o en los monasterios y, por ejemplo, contra el lesbianismo en los conventos, contra la zoofilia, porque durante un tiempo, claro, la zoofilia no estaba prohibida. Entonces, claro, muchos religiosos que vivían toda su vida en un monasterio, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que practicaban la zoofilia. ¿Qué pasa? Que hubo un papa que decidió establecer una norma pontificia en la cual se indicaba que todos los animales de 4 patas hembra tenían que salir de los monasterios. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues a lo mejor ese papa ha sido incorporado a mi libro porque creó una norma pontificia con respecto a un tema sexual.